Gracias, señor Martínez, Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Cuando hablamos de comarcas, a mí me parece que nos deberíamos acostumbrar quizás un poco más a hablar de los servicios que se prestan a las personas que viven más allá del entorno metropolitano de Zaragoza, porque es que a veces da la sensación de que estamos defendiendo unas entidades como un fin en sí mismas y desde luego no tiene nada que ver con la realidad. De lo que estamos hablando es de facilitar que a las personas que viven fuera del entorno de Zaragoza que tengan más o menos, y esto lo ligo con los debates que hemos tenido esta mañana sobre demografía, despoblación, etcétera, etcétera, que puedan tener acceso más o menos en una igualdad aproximada a unos servicios básicos. Y eso solo lo puede hacer la comarcalización. Y como saben, nosotros hemos dicho muchas veces que las comarcas, si no existieran, las tendríamos que inventar, porque llegaríamos a la conclusión de que la única forma de llegar a esas personas es a través de un instrumento como son las comarcas. Y no tiene ningún sentido que hayamos diseñado un modelo y una arquitectura institucional, organizativa, administrativa en nuestra comunidad autónoma, que hayamos creado las comarcas, que les hayamos dado unas competencias con un modelo teórico de que tengan capacidad y margen de maniobra y de decisión, por dos razones. Una, porque creemos en la capacidad de las personas que toman esas decisiones, porque no son más tontos que los que las toman aquí en Zaragoza, y por otra cuestión, porque desde la proximidad hay un conocimiento mucho mayor de la realidad y se da respuesta con más objetividad a los problemas que hay. Y esa es la filosofía que hay detrás. No tiene ningún sentido que hayamos creado esas entidades, que les hayamos dado unas competencias, que además, por ley, hayamos dicho cómo tienen que ser financiadas y que nos la hayamos saltado después a la torera. Y yo reconozco que en un momento de crisis económica, de profunda crisis económica, eso haya salpicado a todos los departamentos, a todas las entidades, y que ha habido pues una época complicada presupuestariamente. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó aquí en el último ejercicio. En el último ejercicio lo que hubo fue una voluntad clarísima de cargarse a las comarcas. Lo que no se ha dado cuenta el gobierno es que lo que se cargaba no son las comarcas. Lo que se cargaba es la igualdad de oportunidades de las personas que viven fuera del entorno metropolitano de Zaragoza. Y entonces después, claro, pues dijeron, ay, madre mía, lo que hemos hecho, vamos a autoenmendarnos. Sí, señora Martínez, después de la autoenmienda y en el mejor de los casos de que acabaran ingresando todo ese dinero, después de la autoenmienda recibían un 20% menos que el ejercicio anterior. No diga que no me olvido de esas cifras. Un 20% menos. Entonces, por lo menos díganlo, digan la verdad y reconozcanlo y reconozcan que se equivocaron. No, un 20% menos, siendo muy responsables, quitando la parte que correspondía a las escuelas infantiles. Quitando eso, un 20% menos. Por tanto, a nosotros nos parece desde luego que es una voluntad clarísima de cargarse a las comarcas. Por no hablar de otras chapuzas y otras cosas que se hicieron en la tramitación presupuestaria, como por ejemplo crear ese fondo, que era una manera de condicionar el dinero que iba a las comarcas, saltándonos la ley, por cierto, porque si las creamos para que tuviesen capacidad de maniobra y decisión, creyendo en la capacidad de esas personas, etcétera, etcétera, y luego no les dejamos que puedan decidir por sí mismos, pues bueno, ahí ha tenido una evolución cuanto menos interesante o curiosa, porque partieron de ser ellos quienes condicionaban y decían que esto sea todo para gasto social, como si hicieran otra cosa que no fuera social. Y ahora son los más comarcalistas del mundo y nosotros les decimos welcome, bienvenidos, nos alegramos mucho de que se hayan dado cuenta, quizás desde ese profundo desconocimiento que tenían ahora han conocido un poquito mejor la realidad de las cosas y entonces han visto que efectivamente las comarcas y con el modelo que se diseñó en ese momento, compartido y promovido también por el Partido Socialista entonces, pues podemos dar solución a las personas que viven fuera del entorno de Zaragoza, como digo. Así que nos alegramos y lo que yo espero es que esta evolución que algunos partidos han hecho muy rápida puedan volver a hacerla, y digo volver a hacerla porque estaban en el buen camino y después tuvieron una involución, que puedan volver a hacerla desde el Partido Socialista, porque creo que llegarán al buen camino donde nos encontrarán siempre en beneficio de los aragoneses.